Musicomaniáticos, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Aquí nuevamente muy contentos de estar nuevamente con ustedes en este nuevo programa en el que por fin estamos cumpliendo en esta segunda temporada con un invitado especial, muy especial. De nuestro lado está Uy, uy, uy. Roberto QBX y Diego Cronomansur, pero tenemos un invitado especial desde Europa. Se trata de nada más y nada menos que Luis Zampillo. Así que es tecladista, compositor y productor musical, radicado actualmente en Barcelona, forma parte de MIDI Tree, un proyecto de música electrónica de la ciudad, y ha sido tecladista por más de 8 años de la banda Trémolo de Tacna, Perú. Además ha producido más de muchos álbumes, entre ellos el Pablo Polanco, bajista también de la escena limeña, y ha participado en Planet Stereo, colaborando en la composición y producción musical, y su trayectoria pues se destaca por la versatilidad y la capacidad de fusionar sonidos electrónicos con influencias de diferentes géneros, aportando siempre una visión creativa y contemporánea a cada proyecto. Así que estamos muy contentos por la participación de Luis Carlos. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola. Gracias Roberto y Diego. Un gusto estar aquí y compartir este espacio. Gracias por la oportunidad de compartir este espacio musical. Éxitos, éxitos. Muy bien, buenas vibras. El día de hoy tenemos un tema muy importante, como todos, y también de mucho debate, ¿no, Diego? El tema que nos convoca hoy es si se pueden lograr éxitos musicales sin grabar instrumentos acústicos, sin grabar instrumentos reales, ¿no? Y para ello, obviamente, hemos escogido, como no es de costumbre, una banda que nos va a servir como de ejemplo para desarrollar un poco los temas del día de hoy. Y la banda que hemos escogido se trata de la banda Daft Punk. Es una banda francesa, ¿no? Que ya ustedes la conocen, seguramente, ni qué decir, porque la influencia musical del hermano Luis Carlos ha sido siempre referenciada por el Daft Punk. Y es una banda francesa del género electrónica, ¿no, Diego? Y que tiene pues una trayectoria también importante musical. Ellos tienen algunos álbumes, no muchos, pero sí son el ejemplo, creemos, de lo que vamos a tratar el día de hoy. Esta banda Daft Punk nace allá a casi mediados de los 90s y lanzaron un disco que es muy conocido, digamos muy reconocido, que es el Homework en el año 98. Aquí ahí está el éxito Revolution 99, Around the World. One More Time, ¿no? One More Time está en el siguiente, que es el de 2001, que es el Discovery, Discovery, que es ¿no? de acá. Así es, está One More Time. Cierto. Y hay que recordar que en el disco Diego Discovery también está la película Interstellar. 5555. Es un caso bien interesante porque fue una de las primeras veces que yo me enamoré de la música, también adicionalmente por ver un anime, una película completa hecha en anime, ¿no? Supervisada por autores japoneses, etcétera, todo, ¿no? Luego en el año 2005 viene este de aquí, que es el disco Human After All. Ahí están los éxitos que los pueden ver en pantalla. Y no tienen muchos discos, ojo, pero sí una carrera importantísima. Hicieron ¿no? El soundtrack de la película Tron. Tienen este álbum, Diego, Alive. Este álbum Alive 2007 ganó el Grammy, por si acaso. No es el único disco que ganó el Grammy, el Random Access Memory, sino también el Alive, por las versiones y las que hicieron. Y este disco del que vamos a hablar seguramente, que tiene participación, el Random Access Memory, muy bien Luis, que tiene la participación de grandes músicos, ¿no? De la historia, del género electrónico, como Nile Rodgers, está Paul Jackson Jr., que es el que también grabó las guitarras del Thriller. Y hay un detalle maniático que se los voy dando, que si ustedes se fijan, la letra con la que se ponen acá los tracks de las canciones, es la misma letra del disco Thriller, por si acaso. Así que algo tendrá que ver esa tipografía, todo lo que implica, ¿no? Ellos son dos, es un dúo francés de la música electrónica, y sin más preámbulo, vamos entonces ya a entrar en el tema del día de hoy. Luis, contando tu experiencia cuéntanos un poco tu experiencia en el tema de la música electrónica. Sabemos la historia de la música electrónica, un poco el tema dance, sobre todo tú que estás ahora en Europa, que tiene que ver con el tema de cómo es que también estas influencias llegaron a Daft Punk, cómo es que ha ido este legado trasladándose hasta hoy, y qué ves de positivo o negativo en este tema, ¿no? Bueno, sí. Mira, yo creo que, en verdad, claro, si bien se sabe que esto ya viene desde mucho antes, ¿no?
de los 70s y Moroder, digamos, agarrar lo orgánico como los samplers, ¿no? Y crear, como tú dices, ¿no? Música de donde no estás tocando un instrumento. Entonces usar el sampler como un instrumento es el ejemplo que dio Daft Punk, ¿no? Y Daft Punk pues se influenció pues de muchas bandas de funk, de soul, de rock. Entonces usar el sampler para hacer música nueva es, digamos que una visión, ¿no? Una visión futurista, ¿no? Y en ese sentido yo creo que siempre se usó esa herramienta, ¿no? ¿Y a dónde voy con esto, Roberto? Y es que yo creo que siempre hay que tratar de ver hacia un poco más adelante, ¿no? Es como cuando ves el camino hacia más adelante, y eso es que copiar lo bueno siempre es bueno, ¿no? Valga la redundancia. Y ellos lo hicieron, ¿no? Y yo creo que ahora la lógica y de lo que se habla mucho hoy en día, ¿no? Es sobre la inteligencia artificial y cómo afecta la música, y ha llegado esta crítica de las patentes, válida en muchos sentidos, polémica, ¿no? Sin embargo, para no desviarnos, ¿no? Yo creo que es una oportunidad también, y creo que hay que ver eso, ¿no? Al final tenían los vinilos, ¿no? Para agarrar esos parches y usarlos como música, ¿no? Ahora tienes la inteligencia artificial para darle ese toque orgánico y súper necesario y fundamental para hacer música creativa, donde justamente la creatividad es donde lo que va a llevar a que la música sea trascendental, ¿no? De alguna forma en algún momento, ¿no? Claro, claro que sí, Luis. Ahora, Diego, tú como compositor, hay que recordar también un poco los programas que hemos venido trayendo, ¿no, Diego? Tú como compositor musical, sabemos pues que hay momentos en los que la tecnología y este señor probablemente sea muy responsable de algunos cambios trascendentales. No solamente este señor, sino también la computación y todo lo que viene a hacer ha sido partícipe de eso, pero siempre hay corrientes un poco resistentes, ¿no? Diego, ¿tú qué opinas un poco sobre el tema? O sea, el tema de la grabación, la composición y en general la elaboración y cómo llegar a hacer hits. ¿Es viable? ¿Ha habido un momento crítico? ¿Crees tú cuáles son los hitos importantes? ¿Cómo ves tú el tema, Diego? Mira, la tecnología siempre ha sido pues una cuestión importantísima en la historia musical, ¿no? Siempre, siempre. La electrónica ha sabido acogerse muy bien a ello, ¿no? A las herramientas justamente que nacían en la época, ¿no? Recordemos en los años 70, cuando ya salía el boom de los sintetizadores. Las mismas bandas de rock también utilizaban bastante sintetizador. Hubo una canción que se llama I Feel Love de Donna Summer, ¿no? Es co-compositor el señor Giorgio Moroder, ¿no? Esa canción hizo inclusive en aquella época, cuando el señor David Bowie estaba por ahí componiendo, se dio cuenta y se dieron cuenta, ¿no? De que efectivamente esa era la canción del futuro, ¿no? Esta canción, para los que no la han escuchado, pueden escucharla, ¿no? Es una canción que está hecha completamente con sintetizador, ¿no? Estamos hablando de la batería, de los hi-hats, el bajo, todos los sonidos, excepto obviamente la voz, son hechos por un sintetizador, ¿no? El sintetizador fue muy importante justamente para esta visión nueva de crear nuevos sonidos, ¿no? O sea, no solo copiar los sonidos, como por ejemplo de una guitarra o de una batería, como simularlos, ¿no? Sino también para agregar nuevos sonidos, justamente lo que decía Luis, en pro de la creatividad, en pro de crear algo nuevo, ¿no es cierto? Y la electrónica, y en los años 80 justamente viene todo este alce, pues, ¿no? De los sintetizadores, de los drum machine, ¿no? Ahora, revisando la historia en los años 90, a ver si hacemos un poco de memoria, es donde sale la mayor cantidad de hits, ¿no? De música electrónica, es donde aparece Daft Punk, aparece Faithless, aparece Prodigy, ¿no? Y aparecen todas estas bandas con bastantes hits, ¿no? Justamente, no sé, a ver, Roberto, Luis, claro, por ahí acordándonos un poco, ¿no? De esa época. Yo diría que hay que, muy buenos los ejemplos que has citado.
pero antes de ello, y Luis creo que de repente nos puede dar un poquito de luces, porque él ha seguido también a Daft Punk y obviamente a quienes se motivan a Daft Punk. Justamente Kraftwerk es un ejemplo del origen de la música electrónica como tal, per se, y del género también dance. Hay un parte de la historia, Luis, Eurodance, todo lo que tiene que ver con la corriente alemana, la corriente francesa, sin entrar en detalle, pero hay que reconocer que en Europa es donde se gestó un poco este proceso evolutivo. De ahí estamos hablando no solamente de eso, como bien lo mencionabas, Diego, sino también el tema ya de los géneros, ¿no? Luis, no sé, Claro. género house, que es justamente el género que respalda a Daft Punk, es un ejemplo, pero Luis, coméntanos un poquito más, qué recuerdas un poco de esa etapa y cómo crees que se ha llegado hasta ahora a mantener algunas cosas positivas o negativas, no sé. No soy tan viejo, pero, No lo somos. pero, a ver, Pero lo el que conocimiento justamente me está, gusta de esto es que, por ejemplo, ahora que mencionas a Kraftwerk, ¿no? Mira, ellos siguen tocando y siguen girando y se ve increíble, ¿no? No he tenido la oportunidad de ir, pero he visto unos videos y como tú y Diego sabrán, es algo que no muere, ¿no? Claro. Es como ver a tus abuelitos tocando música electrónica, digamos, ¿no? Y siguen ahí tocando, ¿no? Algo clásico. Pero sin duda, Giorgio Moroder y toda la música disco, ¿no? Donna Summer y todo esto, digamos, sigue vivo, ¿no? La música disco. Y justamente el disco que ha sacado en el Random Access Memory, ¿no? En el RAM, tienes la muestra, ¿no? De que lo orgánico se está mezclando. Es como una aceptación, diría yo, ¿no? De ellos como para, digamos, mezclar esas cosas, ¿no? Lo orgánico y lo digital, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial, como te digo, que es tema central y tema de hoy, pues yo lo veo como una herramienta, porque al final, cuando tú haces algo nuevo, ¿no? No vas a inventar la rueda, ¿no? Entonces, tienes que regresar bastante atrás. Lee Scratch Perry, ¿no? Qué sé yo, Underworld más adelante, Chemical Brothers, The Prodigy, ¿no? También The Prodigy están haciendo giras ahora, ¿no? A pesar de lo que pasó. Y yo creo que la música electrónica es más bien... Giorgio Moroder también tiene, o sea, con Britney Spears, ¿no? 2015 creo, una colaboración, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos ejemplos y la música electrónica, desde que conectas una guitarra a un bajo, estás haciendo eso, ¿no? Una música electrónica, ¿no? Y yo creo que es muy divertido, ¿no? Porque puedes justamente experimentar, y eso se trata, ¿no? Experimentar con lo que ya hay, crear nuevos como sintetizadores modulados por, qué sé yo, ondas orgánicas, ¿no? También hacen eso los sintetizadores, ¿no? Utilizan funciones orgánicas, vocoders, ¿no? Y yo creo que más bien el problema que podría traer eso, porque todo es un paso al parque, ¿no? Es que se satura un poco bastante el mercado, ¿no? Y qué sé yo. Claro, tiene por ahí, puedes encontrarle. Mucha saturación, ¿no? Puedes, por ejemplo, eso, ¿no? O sea, tiene sus beneficios, que es el costo y la situación que puedes grabar rápidamente. Exacto. Pero también justamente hay cada vez más música, no necesariamente de calidad, ¿no? Que es lo que por ahí escucho a diferentes artistas, ¿no? Sí, hay bastante música, pero no toda está, digamos, a la altura, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por el otro siempre culpan un poco a la ejecución, ¿no? Porque, como sabemos, bueno, son máquinas, y claro, hay automatizaciones o emulaciones de humanización, ¿no es cierto? Para que los beats suenen así más humanos, ¿no, Luis? Tú sabes de eso también, pero generalmente pues las máquinas tienen un beat que es el mismo, ¿no? Que claro, ese es el lado positivo de la música electrónica, pero muchos por ahí se quejan de que, a ver, ¿qué es una banda, no? Una banda podría ser tocada por robots o por humanos. Por ejemplo, que ahora he escuchado justamente eso, ¿no? Que están tocando robots, ¿no? O sea, ¿dónde vamos a llegar con eso? Y Daft Punk tiene que ver con eso, porque Daft Punk, que fueron unos visionarios, ellos mismos se pusieron cascos como si fueran robots
y quizás ellos estaban un poco más adelantados que el resto y estaban un poco visionando, y saben que el futuro va a ser este, ¿no? Correcto. No sé qué opinan de eso. Hay ejemplos comerciales, el mismo Gorilas, ¿no? Por ejemplo, pues es un ejemplo. Y si somos un poco más acuciosos, sin ánimo de herir susceptibilidades, pero voy a mencionar la palabra, pues la verdad es esa, ¿no? El reggaetón también termina siendo música electrónica no ejecutada por instrumentos, que finalmente tiene hits y tiene éxitos. Entonces, hoy, Luis, que es productor, Diego, que también es productor musical y compositor, director, y en mi caso, editores musicales, sabemos que y en algunos casos no necesitas ya, digamos, toda la instrumentalización para poder llegar a la creatividad de hacer un hit. Y esa podría ser un poco ya la conclusión de nuestro programa. Pero eso no quita que igual, digamos, como tal, la combinación de ambos podría ser, creo yo, todavía algo que se podría diferenciar. Yo creo que la inteligencia artificial, y como bien lo dice Diego, no va a poder emular la ejecución de un instrumento humano. La sensibilidad y todo lo que le pone, la intensidad, los matices, quizás no lo va a poder emular. Va a poder aprender mucho de técnica, sí, pero quizás no va a poder emularla en términos prácticos, ¿no? Tan es así que, digamos, regresando un poco al ejemplo de nuestra banda que hemos cogido el día de hoy, que está Punk, yo por algo me puse a pensar, estaba pensando estos días que el disco RAM, que hemos mencionado varias veces, que es más exitoso probablemente, es una combinación, ¿no? Luis, a diferencia de los discos anteriores, este álbum sí tiene ejecución musical, instrumental, ¿no? Y Claro. es diferente, entonces, y es el que fue premiado, ¿no? Es el que fue galardonado, entre comillas, porque tú sabes que también, Diego, el tema del Grammy, ¿no? Que hay algunos que no les gusta el tema de los premios, entonces hay bandas históricas que no han ganado Grammys, pero bueno, pero sí, por último, podríamos reconocer que Pero bueno, eso es un ejemplo, algo ¿no? muy aclamado, ¿no? Es aclamado, es un ejemplo de eso, Ni ¿no? vuelta que darle, ¿no? Muy bien, Luis, para ir cerrando, ¿cuáles son tus expectativas? Ya hemos hablado un poquito de inteligencia artificial. Tu respuesta a la pregunta de nuestro programa, si es viable llegar a hacer hits sin la ejecución de instrumentos, ¿cuál sería? Mira, yo creo que el que quiere puede, y ahí las herramientas ahora son mucho mejores, ¿no? Y puedes simular sonidos analógicos, puedes desde tu casa, como decía Diego, puedes hacer una infinidad de cosas, ¿no? Es un laboratorio de posibilidades, ¿no? Y yo creo que es momento para hacer mucha música, es momento para aprender, es más fácil aprender también. La colaboración online es mucho mejor, ¿no? Es mucho más fácil colaborar por todo el mundo, y yo creo que el que quiere puede, y es cuestión de lanzarse a la piscina, ¿no? Y más ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Y hacer algo diferente, porque ya sabemos cómo suena, ya sabemos tú cuando ves una foto de la inteligencia artificial, ¿no? Una portada de un álbum, ¿no? Se nota que es de inteligencia artificial, ¿no? Hasta que viene un artista y la retoca y dices, eso es otra cosa. Le pone su toque, ¿no? Correcto. Entonces es como reinterpretar las cosas, ¿no? Entonces no creo que haya que tenerle más que verlo de un lado más positivo, ¿no? Para usar la herramienta, ¿no? Digamos que si tienes un cuchillo no te lo vas a clavar encima, ¿no? Si tienes un cuchillo lo usas para construir algo, ¿no? Y eso se trata la música, para compartirla y eso es, ¿no? Muy bien, Luis. ¿Algunas conclusiones finales, Diego? Sí, yo también comparto eso. Definitivamente sí se puede, pues, crear hits, y eso ya está demostrado en la historia, ¿no? Mismo Daft Punk, y claro que la música tiene que ver con diferentes aristas, hay un lado comercial, económico, etcétera, pero finalmente creo que lo que se quiere con la música es transmitir, ¿no? O sea, finalmente la música es eso, ¿no? Es un arte, y lo que se quiere es transmitir, y se puede transmitir, como decía Björk también, que se enojaba siempre, que un poco cuando se burlaban de sus máquinas, ¿no? Y ella decía, finalmente la máquina, ¿quién la maneja, no? Y la maneja, pues, una persona, ¿no? Una persona está detrás de esa máquina, de las drum machine, cuando hay que secuenciar las ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son herramientas, ¿no? Bueno, hasta ahora funcionan como herramientas. De acá a unos 100 años no sabemos qué va a pasar con la música, ¿no? Así que definitivamente yo creo que sí.
Y por eso de acá a 100 años estoy seguro que alguien escuchará el álbum Música para ETs, desde ya se los recomiendo, que es un álbum que tuvimos la oportunidad de compartir aquí los tres, que hicimos colaborando aquí Croneternus, es la formación de Luis Carlos Apilo con Roberto Bayón como Croneternus, con el segunda producción oficial de Diego Mansur, y ojalá que, y les dejo el link también para que puedan escuchar ese álbum Música para ETs, ojalá que tiene mucho de electrónica, ¿no? y que tiene mucho de electrónica, pero también tiene ejecución de instrumentos, ¿no? Y ahí sí, ahí dejamos de tarea que puedan diferenciar cuáles son electrónicos puros y cuáles son instrumentos creados humanos. Muy bien, entonces hemos concluido el día de hoy. Gracias, Luis. Luis está presentando en Barcelona MIDI3 el día 9, ¿no? El 9 de mayo. El 9 de mayo se está presentando. A ver, coméntanos dónde se está presentando. En la Plaza La Merced Festival. Muy bien, ahí los invitamos a los que nos están viendo en Europa, en Barcelona. Ahí les dejamos el flyer acá para que lo vean también. Y nada. Hay un sorteo de unos pasajes, ¿no? Verdad, hay un sorteo también, así que no se lo pierdan. Chévere, buenas vibras con eso. Muy buenas vibras. Así que, Luis, de nada, te agradecemos por la pronto será. Y además te invitamos a acompañarnos en otros programas donde hablemos de estos temas de electrónica. Así que te comprometemos un poquito que nos sigas acompañando. Desde allá, desde Barcelona. Aquellos que nos ven por si acaso y que no lo saben, quienes habla está en Lima, Luis está en Barcelona y Diego está en Tacna, así que por eso tenemos que hacer este podcast así virtual, pero siempre espero que sea del agrado de cada uno de ustedes. Muy bien, entonces nos despedimos hasta una siguiente oportunidad. Un fuerte abrazo, gracias musicomaniáticos. Gracias por soporte, chicos. No se dejen, no se olviden de dejar sus comentarios. Chao.